Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, la semana pasada subimos un vídeo hablando sobre la pérdida de grasa o definición, cómo afrontarla, cómo llevar el tema de la alimentación, el tema del entreno, el tema de la suplementación y si no lo has visto, vete a verlo. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar exactamente de lo contrario, del proceso de volumen o ganancia de masa muscular, ¿vale? También lo vamos a dividir en los mismos bloques, alimentación, entreno y suplementación, pero como siempre, antes de empezar con el vídeo, recordaros que podéis seguirme en Instagram, donde ahí subo fotos de mi proceso, respondo preguntas, subo infografías, etcétera. Os lo dejo por aquí, es VR Training, que tenéis un 10% extra en Procis para todas vuestras compras con mi código VR, os lo dejo por aquí también. Y por supuesto que soy entrenador y que si necesitáis ayuda con vuestro entrenamiento, con vuestra nutrición y queréis llevar vuestro físico al siguiente nivel, tenéis mis servicios y planes de asesorías en mi web, os lo dejo por aquí también, vrtrainingweb.com. Podéis escribirme si os queda alguna duda por Instagram o en la web tenéis un apartado en el que os podéis poner en contacto directo conmigo. Bien, una vez dicho esto, vamos a pasar al primer bloque del vídeo, que es la alimentación para la ganancia de masa muscular, ¿vale? Antes de empezar con este bloque vamos a aclarar varios conceptos, ¿vale? Y es que el tema de la alimentación para la ganancia de masa muscular se puede simplificar tan a lo absurdo como tener un superávit calórico, es decir, consumir más calorías de las que nuestro cuerpo requiere o gasta, y también que la dieta que tengamos sea alta en proteínas. Con esto no significa que tenga que tener una cantidad de proteínas desorbitada. Con 1,8, 2 gramos de proteína por kilo de peso aproximadamente estaría bien, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que esa es la base, ahora vamos a profundizar un poquito más, ¿vale? La alimentación de cara al volumen tiene bastantes mitos alrededor y me gustaría desmitificar algunos antes de meternos un poquito en materia, ¿vale? Entonces, primer mito, para crecer tienes que comer como un animal y demás, ¿vale? Esto es falso debido a que la ganancia de masa muscular tiene un tope, ¿vale? Quiere decir que llegado a un punto donde nosotros estamos comiendo X, si comemos X más 100, más 200, más 300, no significa que vayamos a mejorar los resultados. Probablemente los acabemos empeorando por algo que voy a comentar a continuación, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que sí, que tenemos que comer, pero tampoco comer por comer, ¿vale? O sea, no por comer más vas a ganar más masa muscular, ¿vale? Eso muy claro. Segundo, que la etapa de volumen obviamente es una etapa mucho más flexible, ya que el requerimiento calórico que tenemos es mucho mayor, pero eso no significa que lo utilicemos como excusa para comer lo que nos dé la real gana. Punto que especificaremos un poquito más adelante cuando nos metamos en materia, ¿vale? Entonces, simplemente aclarar eso, que no es que haya que ponerse a comer como animales a nivel de cantidades y calorías y venga calorías, y tampoco que de todas esas calorías que comamos las podamos coger de donde queramos, ¿vale? Tienen sus matices. Ok, vale, vamos a pasar a la alimentación. ¿Cuánto tengo que comer para ganar masa muscular? ¿En qué me tengo que fijar? ¿El peso es importante? No. Vale, vamos a ello. De cara a la ganancia de masa muscular necesitamos un superávit, como he mencionado anteriormente, pero este superávit no tiene que ser muy alto, ¿vale? A fin de cuentas, en las etapas de ganancia de masa muscular es inevitable la ganancia de masa grasa. Entonces tenemos que optimizar el proceso de cara a que la ganancia de masa muscular compense por encima de la ganancia de masa grasa. Pero obviamente a lo largo de este proceso algo de grasa, por muy bien que lo hagamos, nos vamos a llevar, ¿vale? A fin de cuentas estamos comiendo más de lo que necesitamos y por desgracia para nosotros no todo se va a convertir en músculo, algo se va a convertir en grasa, ¿vale? Pero nuestro objetivo es minimizar esa ganancia de grasa, ese ratio músculo-grasa, fomentarlo hacia la balanza del músculo más que la de la grasa, ¿vale? Entonces eso es muy claro. Vale, ¿cuánto tengo que comer por encima? Pues os recomendaría empezar muy poquito a poco, que valoréis, os peséis durante un par de semanas, veáis cómo evoluciona vuestro peso y sepáis lo que estáis comiendo, y si vuestro peso está estabilizado más o menos, pues obviamente el mantenimiento como tal no existe, siempre se gasta un poquito más, siempre se gasta un poquito menos, pero más o menos que el peso esté estable. Yo a partir de ahí añadiría, pues yo qué sé, 200 o 300 calorías. Que vemos que el peso ya empieza a subir un poquito, lo dejaría ahí, ¿vale? O sea, en el volumen no tenemos ningún tipo de prisa por subir kilos.
¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta y nuestro marcador principal de cara a evaluar nuestro progreso va a ser el rendimiento en el gimnasio, es decir, mejorar y tal, pero que eso lo tocaremos en el bloque de más adelante, que es el de entrenamiento, ¿vale? Entonces, de cara a la ganancia de peso, yo recomendaría no pasaros de como muchísimo 2 kilos al mes. Depende también mucho del nivel que tengáis. Obviamente una persona principiante podrá tener un margen más amplio de ganar kilos porque va a ganar más masa muscular que una persona que ya tenga cierto bagaje en el entrenamiento, cuyo potencial de ganancia de masa muscular estará más mermado. Recordemos que esto es un proceso donde la curva empieza muy fuerte al principio y conforme llevamos años se va aplanando y se va aplanando hasta que llega un punto que ya no mejoramos casi, por desgracia, ¿vale? O sea, sé que a todos nos gustaría mejorar siempre igual como los primeros años, pero no pasa, ¿vale? Entonces, cuanto más principiantes seamos, más kilos nos podremos permitir ganar al final del mes. Esto no significa que haya que ponerse, repito, como unos burros, ¿vale? O sea, como mucho, entre 1,5 kilos, 2 kilos al mes sería el tope para una persona principiante. Si eres una persona avanzada, yo lo iría bajando, depende también mucho de cada uno, de cómo lo queréis hacer, si queréis hacer la fase de volumen algo más agresiva o más conservadora, intentando mantener un poquito más la estética o menos, pero bueno, o sea, yo como mucho 2 kilos al mes, ¿vale? Entonces, el superávit, ¿cada cuánto tocar las calorías? ¿Qué hago si no subo de peso? Repito, lo principal es el rendimiento en el gimnasio. Evaluar el peso, obviamente tener un traqueo y un control de lo que estamos pesando, y si, yo que sé, llevamos 1, 2, 3, yo diría más 2-3 semanas sin que veamos cambios en el peso, ahí es donde yo haría una pequeña subida de calorías, ¿vale? Pero tampoco os matéis la cabeza porque el peso no sube. Mientras el rendimiento esté bien, si el peso no sube, nos da un poco más igual, ¿vale? Lo principal es el rendimiento, obviamente. Si el rendimiento no sube, aunque el peso esté subiendo un poquito, pues igual hay que plantear una subida de calorías si tenemos en cuenta otras variables que mencionaremos posteriormente. Ya os digo que esto es muy sencillo, pero se puede complicar mucho según cuánto nos metamos, ¿vale? Entonces, seguido, macros, origen de los alimentos, qué como, qué no como, tal. Al principio, si venimos sobre todo de una fase de definición, estamos muy sensibles a la comida, entonces tampoco hace falta matarse mucho la cabeza con la selección de alimentos, ya que tampoco necesitamos comer grandes cantidades para que el físico responda. Repito, venimos de una etapa muy restrictiva, entre comillas, entonces el cuerpo está mucho más receptivo y no necesitamos hacer barbaridades para que el peso suba. Obviamente, conforme vayan avanzando los meses y vaya avanzando la fase de volumen, tendremos que ir metiendo más calorías y más calorías y más calorías para el mismo fin, ¿vale? Entonces, ahí sí que es cierto que interviene, como hablamos en el vídeo anterior de la definición, la selección de alimentos. En este caso, abogaremos por alimentos de alta densidad calórica, lo cual quiere decir que por poca cantidad de alimento nos den grandes cantidades de calorías, como pueden ser cremas de frutos secos o frutos secos per se, alimentos así muy densos que tengan grasas saludables, en fin, buscar alimentos que por poquita cantidad nos den muchas calorías. Y ahora vendrá el típico y me dirá, pero es que a mí me gustaría comer donuts, a mí me gustaría comer pizzas y tal. Se puede hacer, ¿vale? Pero obviamente el hecho de incluir comida, por así decirlo, chatarra o así más guarra, un donuts, unas patatas, una pizza, una hamburguesa, una comida libre, son herramientas muy buenas llegados a cierto punto, ¿vale? Siempre y cuando vuestra principal fuente de calorías sea lo más saludable posible. Obviamente, te vas a poner fuerte comiendo pizzas y hamburguesas, sí, pero también tenemos que cuidar la salud, ¿vale? Entonces, de cara a comer, vamos a buscar las fuentes de alimentos más limpias posibles y llegados a cierto punto donde tengamos que seguir metiendo calorías y ya estemos hasta los cojones de comer avena, de comer arroz, de comer pasta, de lo que sea, pues ahí sí que ya empieza a ser interesante meter opciones un poquito más fuera de lo comúnmente concebido, como puede ser, yo que sé, un donuts, unas galletas, una comida libre a la semana, varias. A fin de cuentas, mientras somos personas
entre comillas, jóvenes, incluso aunque si no eres joven, ¿vale? Eres una persona que eres activa, que estás entrenando, que la gran mayoría de tu consumo calórico viene de fuentes saludables, porque del total de tu consumo calórico, yo qué sé, un 10, un 15% provenga de fuentes no saludables, no te va a pasar absolutamente nada. Dejar de tenerle tanto miedo al azúcar, a las grasas saturadas, por un poquito no pasa nada. Obviamente si basamos nuestra dieta en esto, pues tendremos problemas, pero si nuestra dieta está basada en comida buena, sana, y metemos un poquito de lo otro, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, ¿se puede comer fuera de dieta? Sí, pero también con cabeza, ¿vale? Que no se nos vaya la cabeza y no utilicemos el volumen como excusa, como hemos mencionado antes, para comer mierda y solo mierda. Vale. Macronutrientes, pues lo que os he dicho, proteína en torno a 1,8, 2 gramos por kilo de peso, la podéis subir un poquito más si os mola más comer carne que hidratos de carbono, lo que sea. Los hidratos de carbono, igual que en definición, lo más altos posible, lo más altos que os lo permita la dieta. Y las grasas, pues yo las dejaría en torno a 1 gramo por kilo de peso, 0,8, 1,2... Depende mucho, ¿vale? O sea, cada persona es un mundo y hay a unas personas que les gusta más comer cierto tipo de cosas, a otros otras, entonces en base a la adherencia que te generen ciertas cosas, pues modificarás tus macros hacia una cosa u otra, siempre y cuando las variables mínimas de proteína y grasas estén cubiertas, ¿vale? Entonces, eso, yo creo que el tema de la alimentación está cubierto. Vamos a pasar ahora al tema del entrenamiento, ¿vale? El tema del entrenamiento, pues como siempre, hay que respetar el trabajo de intensidad, series al fallo o muy cerca de él, hay que respetar un volumen de entrenamiento óptimo, del cual me gustaría hacer un pequeño inciso, ya que en el volumen sí que es cierto que al tener un entorno mucho más favorable, anabólico y demás, no necesitamos tanto trabajo como en definición de cara a obtener los mismos resultados. Me explico. En definición, llega un punto donde nosotros tenemos que hacer X series para mantener la masa muscular que tenemos, pero no podemos hacer menos porque si hacemos menos la perdemos, pero tampoco podemos hacer más porque no nos vamos a recuperar, porque no tenemos muchas calorías para recuperarnos, tal, porque el entorno no es favorable. En volumen pasa lo contrario, tenemos un entorno favorable, entonces, aunque hagamos algo menos, podemos conseguir más. ¿Por qué? Porque el entorno es más favorable de cara a la ganancia de masa muscular. Entonces, ¿qué os recomiendo yo? Que empecéis por un volumen bajito, que veáis cómo respondéis a ese volumen. No hace falta matarse a series, o sea, siempre y cuando el trabajo sea de calidad, no hace falta hacer muchísimas series. Entonces, la recomendación es empezar por un número de series mínimo o lo más bajo posible, ver cómo responde el cuerpo, ver si el cuerpo responde bien, ver si os recuperáis bien, ver qué capacidad de trabajo tenéis y obviamente, pues si estáis haciendo 6 series y el cuerpo se está respondiendo bien, aunque podáis hacer 7 u 8, ¿para qué las vais a hacer si el cuerpo ya os está respondiendo bien? Siempre tenemos que buscar el menor esfuerzo para conseguir los mayores resultados posibles, agotar todo ese potencial que os pueden dar las 6 series y cuando ya esas 6 series no os den para más, pues entonces ya buscamos las 7. Esto es una carrera de fondo, no queremos quemar las balas al principio, no queremos salir a sprint y luego el resto de la carrera, pues ¿qué hacemos? Pues, ¿vamos andando? No, vamos poquito a poco y conforme se va acercando a la meta, vamos aumentando la intensidad, ¿vale? Pues con el entrenamiento es exactamente lo mismo. Tampoco hace falta matarse la cabeza, o sea, no hace falta hacer ni cosas extrañas ni demás, ¿vale? Sí que es cierto que podemos permitirnos tirar algo más fuerte, ya que el potencial o el riesgo de lesión es más bajo, porque estamos, digamos, comiendo más, no tenemos el cuerpo tan sensible, así que podemos entrenar un poquito más intenso y ser algo menos conservadores de cara a la intensidad que en la definición, lo cual no quita que en definición tengamos que entrenar más flojo, ¿vale? Pero sí que es cierto que en ciertos ejercicios, por ejemplo en algún multiarticular o lo que sea, pues tenemos que tener cabeza de que las articulaciones están sensibles y tal, y podemos partirnos por la mitad, ¿vale? Ya está, entrenamiento cubierto. Suplementación, no hay suplementos que te hagan ganar más masa muscular, quiero decir, potenciadores de testosterona naturales, basura, todo aquello que te prometa resultados fuera de lo natural y que te lo vendan como natural, es mentira, ¿vale? A mí me patrocina Procis, ya lo habéis visto al principio del vídeo, pero obviamente hay suplementos que no valen para absolutamente nada y yo en esta sección lo que intento es deciros lo que yo he probado y lo que yo considero que realmente vale la pena, ¿vale? Entonces,
Estamos hablando de volumen, estamos hablando de una etapa en la cual estamos consumiendo una gran cantidad de alimentos. ¿Qué tenemos que favorecer? Tenemos que favorecer las digestiones, ¿vale? Porque estamos metiendo mucha comida. Entonces, ¿qué suplementos serían interesantes de cara a esto? Pues meter un complejo enzimático digestivo como puede ser un Tillezime, o también podemos optar por incluir suplementación con probióticos, ¿vale? Para favorecer la microbiota intestinal y que las digestiones sean mejores. Eso de cara a la alimentación. Obviamente, también, y esto es algo que os he mencionado antes y que quería hacer inciso ahora, tenemos cubiertas las variables del entrenamiento, las variables de la alimentación, estamos ahora con la suple, y tenemos que tener en cuenta que si queremos crecer, estamos entrenando fuerte, estamos comiendo bien, pero también tenemos que descansar en condiciones, que sí, que todo el mundo os dice que sí, que hay que dormir y tal, pero claro, no es lo mismo dormir por dormir que dormir bien y dormir con calidad, ¿vale? Entonces, también sería interesante, esto ya no solo en volumen, ¿vale? Sino para todo el año, el descanso es algo fundamental para todo el mundo y más si queremos progresar, ¿vale? Entonces yo sí que recomendaría suplementos que mejoren la calidad del sueño, ¿vale? Como pueden ser melatonina, el 5-HTP, la GABA o algún Sleep Complex que lleve una mezcla de estos en los ratios favorables, ¿vale? Entonces tampoco hay mucha cosa más. Luego pues yo que sé, podéis optar pues si os cuesta mucho comer calorías por Mass Gainers, que no os lo recomiendo porque os lo puede... O sea, el Mass Gainer como tal que os venden en una tienda de suplementación, os lo podéis hacer vosotros con crema de arroz, con avena, con cremas de cacahuete, bueno, hay mil formas, ¿vale? La cosa es hacer complots de calorías grandes y que os sea fácil comerlas. ¿Qué más? La proteína en polvo, como siempre. Si queréis potenciar un poquito los entrenamientos, el tema de tomar algún tipo de estimulante, rollo cafeína, alguna fórmula preentreno y poco más, o sea, tampoco os podría decir nada más. Así que yo creo que esto sería todo, más o menos. Yo creo que con este vídeo cualquier persona puede sacar la información necesaria para hacer una fase de volumen en condiciones. Obviamente hay muchos factores en los cuales se puede profundizar muchísimo más y para eso estamos nosotros, los profesionales, o sea que si queréis hacer una fase de volumen, puta madre, os metéis en mi web, os la dejo aquí otra vez, nunca es suficiente spam, ¿vale? Nunca es suficiente spam, así que os la dejo aquí otra vez y poquito más, gente. Yo creo que esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo. Cualquier duda o pregunta la podéis dejar en la sección de comentarios, os la responderé encantado. Y nada, suscribiros si no lo estáis, darle like y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.